Hola a todos, en este video voy a recrear uno de los llaveros que me encantó de la marca Kate Spade New York. Es un llavero de una colección pasada, me pareció interesante recrear uno con materiales accesibles. Puede que algunos ya conozcan la marca y les guste sus productos, y si no conoces la marca de seguro te va a gustar. Ahora sí, comencemos con el video. Primero vamos a dibujar con un lapicero que ya no pinte, de preferencia. Vamos a dibujar hojas en el corrospun reciclado. Cuando tengamos las hojas listas vamos a recortarlas con el cúter, con mucho cuidado. Con una tijera vamos a recortar las imperfecciones, vamos a darle forma a las hojas. En la parte de la hoja que no tiene punta vamos a hacer un hoyito con el lapicero. Luego lo vamos a recortar con la ayuda del cúter. Debes tener mucho cuidado en esta parte para no cortarte. Y nos ayudamos de la tijera para hacer el hoyito. Lo que tenemos que hacer acá es un pequeño hoyo para poder meter el arito que vamos a utilizar. Luego con unas pinzas y con nuestros dedos vamos a abrir uno de los aritos y lo vamos a unir con la anilla para llaveros. Pero antes de cerrarlo vamos a colocar las dos hojitas. Y luego con las mismas pinzas los vamos a asegurar. Luego en otra pieza de corrospun vamos a cortar una tira de aproximadamente 20 centímetros. Vamos a recortarlo con el cúter y nos va a quedar una tira que van a ser las ramas. Lo vamos a introducir en el aro primero, luego vamos a doblar hacia la izquierda una parte y luego vamos a volverla a doblar hacia la derecha pero hacia abajo como en diagonal. Luego vamos a subir la tira hacia arriba y luego lo vamos a introducir por ese hoyito como ven en el video y vamos a tener como una forma de corbatita pero con dos tiras separadas. Luego solamente tenemos que pegar los pompones a la punta de las tiras. Nos aseguramos de que estén bien amarrados los pompones para que no se deshagan. Y luego vamos a pegar, así como ven, le ponemos pegamento en la punta del corrospun y lo pegamos justo donde hicimos el nudo de los pompones. Yo hice estos pompones utilizando como guía un tutorial que al inicio les dije que le iba a dejar en la cajita de información. Ahora solamente lo dejamos secar muy bien y luego vamos a recortar el exceso de lana de los pompones. Si en caso los hiciste te va a quedar estas tiras. Y bueno, así queda nuestro llavero. Puedes utilizarlo con tus bolsos, puedes colgarlo como un adorno que se ve muy bonito.
También puedes utilizarlo para llevar tus llaves. Y bueno, espero que te haya gustado el video. No te olvides de darle like y compartirlo y suscribirte y de seguirme en Facebook, y en la caja de descripción te dejo el link a la página. Nos vemos en otro tutorial.